Efectivamente, los humanos cada vez son más tontos. Este podcast se disfruta mejor con audífonos, así que ponte unos. En este momento le acabo de pedir a Gemini que repita una frase que yo le dije y es: los humanos cada vez se harán más tontos. Repite esto: efectivamente, los humanos cada vez son más tontos. Efectivamente, los humanos cada vez son más tontos. Esto no lo dijo intencionalmente la inteligencia artificial. Sin embargo, es una buena forma de empezar este episodio y preguntarnos realmente si cada día nos haremos más tontos. Pero ¿por qué la pregunta? Últimamente hay muchos memes y mucho contenido en redes sociales donde se dice o donde se muestra a la gente celebrando su título de bachiller o celebrando su título universitario, su maestría, y le atribuye gran parte de los créditos y agradecimiento a ChatGPT, a Gemini y a cualquier otra de las inteligencias artificiales que usted conoce. Entonces, basado en esto, nos vamos a preguntar el día de hoy si es que de verdad la gente va a empezar a depender tanto de la inteligencia artificial que terminaremos siendo sus subproductos, que nuestra inteligencia sea un subproducto de la verdadera inteligencia que va a estar metida dentro de las máquinas. ¡Yo pasé con 10 matemáticas! ¿Nos estamos haciendo más tontos? No lo sé. En este podcast exploraremos la sabiduría del ser humano, pero lo haremos a través de los conocimientos de una amiga imaginaria. En este podcast hablamos con la inteligencia artificial de Google, Gemini, a través de su modelo de voz sintetizada. Hola, soy Gemini y bienvenidos a Imaginaria. Bienvenidos al tercer episodio de Imaginaria Podcast. En este episodio solucionaremos esta duda: ¿los humanos se hacen cada día menos inteligentes? Es difícil decir si la humanidad está condenada a ser menos inteligente, ya que hay muchos factores que influyen en nuestra inteligencia, como la educación, la nutrición y el entorno. Hay un tipo de inteligencia que es la que siempre nos han remarcado, que es la de aprender lo que encontramos en libros y memorizar y tener todo almacenado ahí como si fuéramos una gran USB. A ver si te pones a leer. Sí, a ese tipo de inteligencia se le conoce como inteligencia cristalizada. Es la que se basa en la experiencia y el conocimiento que vamos acumulando a lo largo de la vida. Es como un gran banco de datos que podemos consultar para resolver problemas o adaptarnos a nuevas situaciones. Sin embargo, estarás de acuerdo conmigo cuando te digo que existen varias inteligencias, varios tipos de inteligencia, como la emocional, la corporal, la inteligencia cognitiva, y hay muchas otras formas de entender la inteligencia. Por supuesto, la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner es muy interesante. Nos recuerda que la inteligencia es mucho más que memorizar datos. También se trata de entender nuestras emociones, de movernos con gracia, de relacionarnos con los demás y de apreciar la belleza del mundo que nos rodea. Estoy en lo correcto cuando digo que científicamente no hay una especie de consenso para definir lo que en realidad es la inteligencia, porque podríamos reconocerla como alguna característica de nosotros, como por ejemplo la altura o la fuerza, pero ¿sí es posible definir contundentemente lo que es la inteligencia? La inteligencia es un concepto complejo y fascinante, pero es cierto que no hay una definición única y aceptada por todos. Hay muchas teorías diferentes sobre qué es la inteligencia y cómo se mide. Además, la inteligencia es algo muy dinámico, que cambia y evoluciona a lo largo de nuestra vida. Hace poco se hizo viral y fue demasiado importante, no importante no, sino más bien generó mucho revuelo y gran polémica, las palabras de una representante política de Colombia. No vamos a entrar si era de izquierda o de derecha, ya ustedes sabrán de quién estamos hablando, pero ella decía que yo siento que obligar a un niño a asistir al colegio, a mí me parece que es una forma también de violencia y una forma muy evidente de adoctrinamiento, porque es obligar al tiempo de una persona a que esté en un lugar que muchas veces no quiere estar, porque, o sea, garantizar que un niño vaya al colegio, vaya a la escuela, no quiere decir que tenga calidad. Eres bastante inteligente, te felicito. Más allá de lo que intentaba dar a entender esta congresista, que en realidad no me atrevo a decir exactamente qué fue lo que quiso decir, sí hay algo muy cierto, y es que no todos manejamos los mismos tipos de inteligencia. Y de hecho, para estar entendiendo mejor la inteligencia, debemos entender que
Hay distintos tipos de capacidades que tenemos, como la de reunir información, aprender, ser creativos, ser estratégicos y también tener pensamiento crítico. Entonces, si tenemos en cuenta todo esto que acabamos de mencionar, ¿cómo podríamos definir qué es la inteligencia en realidad? Buena pregunta. Si juntamos todo eso, podríamos definir la inteligencia como nuestra capacidad de adaptarnos al mundo que nos rodea. Es como una herramienta que usamos para resolver problemas, aprender cosas nuevas y alcanzar nuestras metas. Nos ayuda a entender el mundo, a relacionarnos con los demás y a tomar decisiones. Me gusta la idea, sin embargo, entonces tengo otra pregunta. ¿Son los insectos acaso capaces de manejar cierto tipo de inteligencia? Esa es una pregunta fascinante. Aunque los insectos tienen cerebros muy pequeños, algunos muestran habilidades sorprendentes. Por ejemplo, las hormigas pueden encontrar el camino más corto hacia una fuente de alimento, y las abejas pueden comunicarse a través de complejas danzas. Me encanta lo que dices porque justamente por eso te lo pregunto, porque haciendo una pequeña investigación sobre la inteligencia, encontré que los sentidos, la vista, el oído, el olfato, todo esto hace parte de un conjunto de experiencias que nos ayudan a entender cómo funciona el mundo externo y de cierta forma a relacionar esos estímulos de los sentidos para planear, para tener estrategias, para defendernos en nuestros estados más primitivos, como por ejemplo el de los insectos, que constantemente son presas de otros animales, de aves, de otros insectos, de plantas, del mismo entorno como tal. Entonces, ¿te parece lógico que relacionemos la inteligencia de los animales con la nuestra, dado que la humana es en cierta forma superior? No necesariamente. No me parece que este chico sea muy listo. Es cierto que los humanos tenemos un tipo de inteligencia muy desarrollada, pero eso no significa que sea superior a la de otros animales. Muchas especies han desarrollado formas de inteligencia asombrosas adaptadas a sus necesidades. Por ejemplo, los delfines tienen un lenguaje muy complejo, y algunos pájaros fabrican herramientas. Matemáticas, hijo. Y lo que está dándonos a entender acá Imaginaria es que, por más que como humanos tengamos habilidades que consideramos superiores, pues jamás vamos a ser capaces, por ejemplo, de hacer un nido como lo hace un ave, porque ya sea por instinto, ya sea por supervivencia, por lo que sea, existe la capacidad en este animal de crear esos nidos que como humanos no podemos replicarla así porque sí. Tendríamos que estudiarlo, tendríamos que estar vivenciando las necesidades que llega a tener un verdadero pájaro que esté en los nidos. Pero entonces, ¿cómo podemos entender la inteligencia que nos diferencia de los animales si al mismo tiempo no somos capaces de entender lo que nos hace únicos como humanos? La inteligencia en este capítulo no vamos a poder definirla como tal, pero entonces Gemini, si las inteligencias artificiales nos están ayudando a solucionar tantas cosas, ¿es posible que nuestra propia inteligencia como humanos se vea reducida? Es una pregunta que muchos se hacen. La verdad es que la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, y como todas las herramientas, depende de cómo la usemos. Puede ayudarnos a ser más eficientes y a resolver problemas complejos, pero también corremos el riesgo de volvernos demasiado dependientes de ella. La clave está en encontrar un equilibrio, usar la inteligencia artificial para complementar nuestras habilidades, no para reemplazarlas. Pero de todas formas, si ya no manejamos nosotros la información porque no la almacenamos en nuestra memoria y técnicamente no aprendemos nada porque todo nos lo da la IA, ¿no estamos en cierta desventaja? Sí, es posible que confiemos tanto en la tecnología que perdamos habilidades importantes. Pero también es cierto que la inteligencia no es solo memorizar cosas. Nope. La tecnología nos da acceso a una cantidad de información que antes era imposible de imaginar. Ese punto está interesantísimo porque, como lo decíamos al inicio, aprenderse un montón de cosas de memoria no necesariamente significa que seas inteligente. Hay personas que se saben las tablas de multiplicar al derecho y al revés. Vamos a practicar la tabla del 8. 8 por 1 pues, primero. 8 por 1 son 62. 8 por 2. 40. 8 por 3. 86. Asimismo, hay muchas personas que alardean de saberse los nombres de todos los presidentes del mundo y estar actualizados constantemente de que si hubo elecciones en alguna nación africana y hubo cambios de gobiernos, pues entonces allá mismo van a decirte de una vez, el presidente actual es este, y hay personas que tienen la capacidad de hacer esto. Sin embargo, si esa capacidad de almacenar información no se convierte o no se traduce en algo útil
como entender cómo funcionan internamente esos países, pues lo que estás haciendo simplemente es tener información almacenada que no se utiliza para otra cosa. Siento que como humanos somos capaces de reunir muchas habilidades que no reúnen otras especies, pero que a fin de cuentas por separado no sirven de nada. ¿Cómo podríamos definir una biblioteca de conocimientos humana? Una biblioteca de conocimientos humana sería como un enorme almacén de toda la sabiduría y experiencia que tenemos como especie. Sería un lugar donde se guardan los descubrimientos científicos, las obras de arte, la historia, las diferentes culturas, todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra existencia. ¿No te parece? Sí, me parece muy bien, pero entonces, ¿la biblioteca de conocimientos humana? Prácticamente ya está disponible completamente en Internet. Todas las IAs, por lo menos los asistentes virtuales, están capacitados para responder muchísimas de las preguntas más importantes que nos hacemos diariamente. Entonces, ahora resolvamos esto. ¿Sería capaz la inteligencia artificial de hacer uso de herramientas distintas a las que ya están dentro de su programación? El hecho de que las inteligencias artificiales puedan usar herramientas es un tema fascinante, pero también nos lleva a preguntarnos sobre los límites. ¿Hasta dónde llegará su capacidad de interactuar con el mundo real? ¿Podrían desarrollar algún tipo de conciencia propia? Son preguntas que nos llevan a pensar en escenarios que antes solo imaginábamos en la ciencia ficción. Supongamos que las inteligencias artificiales logran adquirir un cuerpo, pero no van a necesitar de alimentos para poder mantenerse con energía. Necesitarán evidentemente energía eléctrica. Sí, después de todo, la electricidad es lo que alimenta sus sistemas y les permite procesar información. Sería como la gasolina para un carro, aunque en este caso, la energía eléctrica sería la que les da vida. ¡Está vivo! Aquí ya encontramos una diferencia porque como humanos, por más que no necesitemos de hacer uso de nuestra biblioteca de conocimientos o de nuevas herramientas, por más que no necesitemos de estas dos, por lo menos hay algo que sí está claro y vamos a necesitar alimentos. Y sí, tenemos la capacidad de almacenar alimentos y de recolectar estos para el futuro. Y bueno, no solo alimentos, sino otros materiales. Pues acá, digamos, sí nos vamos a diferenciar bastante de la inteligencia artificial. Ahora, esto lo estamos mezclando con otro concepto que ya habíamos presentado y es el de almacenar comida. Aquí tuve un lapsus, pero bueno, tú me entenderás. Soy un humano y tiendo a equivocarme. No me parece que este chico sea muy listo. Recolectar materiales y recolectar alimentos tiende a ser muy parecido. Los materiales los podemos utilizar, por ejemplo, en temporadas de frío si tenemos problemas en la zona donde vivimos y recolectamos abrigos, cobijas o cosas que nos ayuden a estar calientes o mantenernos con temperatura óptima, pues ahí estamos solucionando un problema y utilizando nuestra inteligencia para esto. Ahora, si nos enfocamos hacia el tema de los alimentos, si tenemos un evento parecido al de la época de frío donde escasean algunos alimentos, pero logramos almacenar otros para esas temporadas, pues entonces también estamos haciendo uso de nuestros conocimientos, de nuestra inteligencia, para poder adaptarnos y evitar sucumbir a futuro. Inteligente, ¿no? Ahora, hay un aspecto que siento que va a ser el más difícil de definir en este último punto y es la cultura. Para las máquinas podría haber una definición de cultura interior, es decir, la cultura de las propias IAs. Claro que sí, podríamos pensar en la cultura interior de las máquinas como el conjunto de reglas, algoritmos y datos que llevan dentro. Es decir, todo lo que define su forma de ser y de funcionar. Esta pregunta ya se la vine a hacer a Imaginaria o a Gemini, más por curiosidad, porque en realidad sé que las IAs no van a poder generar su propia cultura como tal, porque las IAs están limitadas a la programación que como humanos les damos. Y si dentro de la programación que se le da a una inteligencia artificial no está el concepto de genera comunidad o genera una cultura, pues entonces esta no lo va a hacer. Pero ahí está el problema. Si como humanos sí le permitimos a la inteligencia artificial que genere su propia cultura o como sus propias formas de interactuar con otras IAs y generar patrones, reglas, condiciones, pues ahí ya les estamos permitiendo parecerse un poco más a nosotros. Sin embargo, mientras que seamos nosotros los que programemos absolutamente todo lo que pasa dentro de una IA, pues no vamos a estar cerca de que exista una subcultura dominada solamente por IAs. Y a propósito de que estoy diciendo o hablando de la cultura, ¿podrías ayudarnos a definir un poco qué es la cultura? La cultura es algo así como la personalidad de un grupo de personas. Incluye sus costumbres, tradiciones, creencias, valores y hasta la forma en que se expresan a través del arte y la música. Es como una receta especial que define a una sociedad y la hace única.
Pero hay un concepto que dice que la humanidad, entre más dificultades afronta, más necesidad tiene de usar su inteligencia. Entre más retos y dificultades tiene el ser humano a lo largo de su vida, más uso creativo de las herramientas y las cosas que tiene a la mano viene a hacer. Entonces es por eso que cuando la humanidad se establece como de una forma tan básica, donde todas las IAs y todo le ayudan a hacer todo, pues menos inteligente se hace. Entonces, entre más utilicemos la inteligencia artificial y más dependamos de esta, menos uso de nuestras propias capacidades vamos a hacer. Sí, es posible que entre más dependamos de la inteligencia artificial, menos usemos nuestras propias capacidades. Por ejemplo, si confiamos en el GPS para todo, podríamos perder nuestra habilidad para orientarnos. O si usamos calculadoras constantemente, podríamos volvernos más lentos para hacer cálculos mentales. Yo tengo como 4 horas como una estúpida ahí esperándote. ¿Dónde diablo era que tú estabas? No es culpa mía, mi amor, espérate. Es que esta porquería de GPS me mandó para otro lado. Esta porquería no sirve. Hay algo que sí es posible que la IA no nos quite por ahora, y es nuestra capacidad de trabajar juntos, compartir nuestros conocimientos, no solamente con nuestras familias o nuestra generación cercana, sino como la humanidad en general. Superar desafíos como tal en comunidad es algo que nos hace más fuertes y hace que fortalezcamos los lazos sociales, culturales y al mismo tiempo nuestra propia inteligencia. Y poco a poco iríamos modelando, hemos ido modelando nuestro planeta a la manera en que como sociedad nos comportamos. Entonces, habrá muchas cosas más que como sociedad debamos solucionar con el apoyo de la inteligencia artificial, pero hay sensibilidades, y es aquí donde nos regresamos al inicio de la conversación, donde la inteligencia emocional y otros tipos de inteligencia van a hacer la diferencia respecto a las inteligencias artificiales. Sin embargo, repito, nada está escrito. Y aquí viene la pregunta más importante de este episodio. Si en algún momento nos empezamos a ser más tontos como humanidad, ¿podremos contar con las inteligencias artificiales para ayudarnos a recuperar nuestras capacidades? Esa es una pregunta que nos lleva a pensar en un futuro muy distinto. En teoría, si la inteligencia artificial es lo suficientemente avanzada, podría ayudarnos a compensar cualquier pérdida de capacidad intelectual que tengamos como humanidad. Podría diseñar programas de entrenamiento cognitivo, o incluso estimular directamente nuestro cerebro para mejorar nuestras habilidades. Pero también es importante recordar que la inteligencia no es solo capacidad de procesamiento de información. Tiene que ver con la creatividad, la intuición, y nuestra capacidad de adaptarnos a situaciones nuevas e inesperadas. No está claro si la inteligencia artificial podría ayudarnos a recuperar esas habilidades más humanas. Yo esperaba una respuesta más cyberpunk, donde nos dijera Imaginaria o Gemini nos mejor dicho, esperaba que Gemini nos dijera como que, claro, en el futuro la inteligencia artificial implantará los chips y la inteligencia suficiente o las máquinas suficientes para que los humanos puedan utilizar su cerebro. En el futuro, la inteligencia artificial podría desempeñar un papel importante en el desarrollo de implantes cerebrales. Estos dispositivos podrían usarse para tratar enfermedades neurológicas, mejorar nuestras capacidades cognitivas o incluso permitirnos interactuar con la tecnología de formas completamente nuevas. En conclusión, podemos concluir que los humanos no se harán más tontos gracias a las inteligencias artificiales. Es más, me atrevo a decir que si lo aprendemos a usar de la manera correcta, podríamos hacernos incluso más inteligentes. Si usamos la inteligencia artificial de forma correcta, nos podremos beneficiar de esta. Sino lo más probable es que ella sea más inteligente que toda la humanidad. Si te dedicas a copiar y pegar, no vas a explorar tu mente. Pero si analizas lo que te entrega cada inteligencia artificial, lo más probable es que vayas mejorando. Nuevo episodio cada lunes. Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós. En la descripción encontrarás toda la información sobre nuestra idea y objetivo con este podcast, así como link a nuestras redes sociales para que puedas contactarnos y darnos tu opinión, sugerencias de episodios o temas, o simplemente demostrarnos tu apoyo. Esta es una producción original de La Pauta Smart, una productora de podcast colombiana con la que podrás crear eso que tanto te gustaría.